Esas son las características que cumplen eh, la- pues, las topologías, ¿verdad? Que el vacío y el total estén, que unión arbitraria de abiertos sea un abierto y que intersección de dos abiertos sea un abierto. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que cumplen los cerrados, ¿sale? Entonces, pues, vamos a poner teorema. Entonces, pues si tenemos un espacio topológico, y pues tenemos que esta C garigoleada es la familia de cerrados, o sea, tiene todos los H contenido en X, tal que H es un cerrado. Ujú. Entonces, pues, ¿cuáles propiedades va a cumplir C? Pues lo que uno pensaría como los cerrados son complementos de abiertos, sería que pues más o menos debería cumplir como lo contrario, ¿no? Entonces, a ver, la primera que cumple es que el vacío y el total están en C. Es decir, el vacío y el total son cerrados. ¿A alguien se le ocurre por qué pasa esto? Pues justo porque el vacío y X van a ser abiertos, ¿no? Y como son mutuos complementos, pues entonces son Ujú. cerrados. Perfecto, sí, ¿verdad? Ok, ahora el siguiente dice que si C1 y C2 son cerrados, entonces C1 unión C2, pues va a seguir siendo un cerrado. Ujú. ¿A alguien se le ocurre por qué se cumple el 2? Por lo de las intersecciones de dos abiertos, como que Ujú. pasa lo inverso cuando haces lo del Morgan. Sí, ¿verdad? Entonces aquí, esto ustedes lo van a escribir de tarea, pero pues la idea es esa. Ajá. Para ver que la unión de dos cerrados es un cerrado, ¿qué tendríamos que probar? Tendríamos que probar que su complemento es un abierto, ¿verdad? Y pues justo el complemento de esta unión de C1 con C2 va a ser la intersección de los complementos. Si quieren, ahorita hacemos un dibujo, pero simplemente es aplicar leyes de De Morgan. Ujú. Y bueno, la 3 pues es la que ya se imagina. Entonces, pues si F es una familia arbitraria de conjuntos cerrados, entonces pues la intersección de todos los elementos de F sigue siendo un cerrado. Otra vez, ¿por qué se imaginan que va a pasar esto? A ver si quieren esto sí lo hacemos y ya ustedes hacen el 2, ¿sale? ¿Qué muestra? Entonces el 1 ya está, el 2 es tarea y el 3 lo vamos a hacer, ¿sale? Ok, entonces pues agarramos F, una familia de cerrados. Podemos escribir a la F así, ¿no? La F pues es una colección de unos H alfas, donde cada H alfa es un cerrado. Ok, entonces nosotros lo que queremos demostrar es que la intersección de todos los H alfas es un cerrado. Ajá, pero para que algo sea cerrado, pues es porque su complemento es abierto. Ajá, entonces nosotros vamos a ver cómo es el complemento de la intersección de todos los H alfas, ¿sale? Entonces tenemos la intersección, eh, bueno, más bien X menos la intersección de todos los H alfas. Ujú.
Ok, entonces si usamos De Morgan, ¿cómo nos queda esto? Bueno, las leyes de De Morgan nos dicen que el complemento de una intersección es la unión de los complementos. Entonces esto nos dice que pues esto es igual a la unión con alfa en i de x menos h alfa. Ujú. Bien, entonces como cada h alfa es cerrado, pues su complemento es cerrado, ¿verdad? Entonces, perdón, su complemento es abierto. Entonces, para cada alfa en i, pues vamos a tener que x menos h alfa es abierto. Ujú. Además, nos acordamos que unión cualquiera de abiertos es abierto, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la unión de todos los x menos h alfa, pues es un abierto. Ujú. Pero pues aquí arriba dijimos que la unión de todos los complementos de los h alfas pues, es el complemento de la intersección. Ajá. Entonces, si el complemento de la intersección es un cerrado, pues de ahí obtenemos que la intersección es un abierto, perdón. No, al revés, ¿no? Si el complemento de la intersección es un abierto, pues eso significa que la intersección es un cerrado, ¿verdad? Entonces, a ver, déjenme escribirlo. Ujú. Pues sí, entonces, ¿Podría subir un poquito la pantalla? Es que no anoté lo de arriba, no lo vi. Ajá. Por favor. así, Sí, gracias. de nada. A ver, déjenme ver los comentarios. Entonces dice, ¿por qué aplicamos el complemento a la unión arbitrario de abiertos? Ahí no entendí muy bien. No entendí muy bien la pregunta. Pero bueno, justo lo que dice Sebastián, De Morgan se vale para uniones arbitrarias. Entonces, a ver, si quieren, lo repetimos un poquito. Ujú. Entonces, a ver, déjame ver. Ah, ok, no es pregunta. Sí, con razón me confundí un poquito. Ok, entonces, a ver, pues ya llegamos a que la unión de todos los complementos de los H alfa es un abierto. Entonces, pues de ahí podemos deducir que el complemento de la intersección es abierto y así, pues la intersección de los H alfas es un cerrado, ¿verdad? ¿Sí está claro, chicos? ¿Puede repetir la idea del 3? Sí, claro. Ok, entonces, bueno, la idea del 3 es que el 3 nos dice que intersección cualquiera de cerrados sigue siendo cerrado. Ajá. Entonces, pues nosotros queremos demostrar que la intersección de los H alfas es un cerrado. Ajá. Pero nosotros dijimos que, pues, si algo es cerrado, pues debe ser porque su complemento era abierto. O sea, algo es cerrado, sí, solamente si su complemento es abierto. Entonces, nosotros aquí lo que hicimos fue probar que el complemento de la intersección de los cerrados es un abierto. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues utilizamos De Morgan. De Morgan nos permite distribuir el complemento, solamente que tienes que cambiar intersección por unión, o cuando tienes una unión la tienes que cambiar por una intersección. Ajá, entonces para meter el complemento a cada H alfa, tenemos que cambiar intersección por unión. Así nos quedó que el complemento de la intersección de los cerrados lo podemos ver como la unión de todos los complementos de los cerrados. Ajá, entonces como los H alfas eran cerrados, sus complementos son abiertos.
Ajá. Y además nosotros sabemos por la definición de topología que unión arbitraria de abiertos es abierto. Ajá. Entonces de ahí obtenemos que la unión de todos los complementos de los H alfas es un abierto, y como esta unión de los complementos de los H alfas pues era igual al complemento de la intersección de los H alfas, pues de ahí concluimos que el complemento de la intersección de los H alfas es un abierto. Y otra vez, ¿no? Si ese es un abierto, es porque su complemento, que ya son los H alfas, que ya es la intersección de los H alfas, es un cerrado. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Sí, maestra. Ok. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver la definición de base, de la base de una topología. Ajá. Y justo lo que motiva la definición de base, bueno, primero déjenme aclarar aquí, bueno, vamos a resaltar, vamos a enfatizar que puede haber conjuntos que no sean abiertos ni cerrados, ¿verdad? Eso ya lo habíamos dicho, pero lo vamos a recalcar aquí. Bueno, no puede haber, más bien hay conjuntos que no son ni abiertos ni cerrados. ¿Quién me da un ejemplo de un conjunto en R que no sea ni abierto ni cerrado? ¿Alguien se le ocurre? ¿Puede ser el del 0,1 cerrado? Ese es cerrado, ¿verdad? Preguntó por uno que no es ni abierto ni cerrado, ¿no? Ajá. Ah, Sí. pues en perdón. los comentarios alguien contestó, cerrado de un lado y abierto del otro en la recta real, ¿no? Tomamos Ujú. 2 puntos. Sí, ¿no? Este no es ni abierto ni cerrado, ¿verdad? Ujú. También, pues acaban de escribir el 0,1. Este no es ni abierto ni cerrado. También tenemos, por ejemplo, los racionales, ¿no? Este conjunto no es ni abierto ni cerrado. Ujú. Entonces, realmente los conjuntos abiertos o cerrados, por ejemplo, en R o en los RNs, son muy poquitos. La mayoría de los conjuntos no son ni abiertos ni cerrados. Ujú. Y bueno, obviamente, pues también tenemos, por ejemplo, la topología discreta, donde ahí sí todo es abierto y cerrado, ¿no? Porque acuérdense que en la topología discreta todo es abierto. Entonces, como todo es abierto, pues también todo es cerrado. Ujú. Ok, entonces, pues aquí, ojo, no es que los conjuntos sean abiertos o cerrados, sino que pues la mayoría no son ni abiertos ni cerrados. Ujú. Y ahora sí, vamos a ver la definición de base. Entonces, pues si ustedes recuerdan, cuando se estudia toda la parte pues, del análisis en R, del análisis de RN, los intervalos son muy importantes, ¿verdad? Entonces, o sea, si bien los abiertos son cualquier unión de intervalos o cualquier unión de bolas, normalmente cuando estudiamos pues, RN, casi siempre trabajamos con abiertos o con bolas, ¿sí? Y eso es porque estos abiertitos como que tienen toda la información de la topología. Ajá. Entonces, pues justo esas colecciones de conjuntos que tienen toda la información de la topología le vamos a llamar base. Y a ver, ahorita lo describimos precisamente. Entonces, pues sea X tau, un espacio topológico. Ujú. Ah, bueno, y pues una colección de abiertos. Entonces, pues vamos a decir que tau
Bueno, vamos a decir que B es una base. Si B reproduce este comportamiento, ¿no? Que tienen los intervalos y que tienen las bolas. Es decir, si cualquier abierto no vacío, se puede ver como una unión de cosas en B. Ujú. Entonces, sí, para cualquier A en tau, o sea, para cualquier abierto, no vacío. Para cualquier abierto no vacío, pues existe una familia de elementos de B, tal que A es igual a la unión de esos elementos de B'. Ujú. O sea, algo es una base si cualquier abierto de la topología se puede ver como unión de cosas de la base. Ujú. ¿Sí se entiende, chicos, la definición de base? Maestra. Ujú. Y bueno, ¿por qué nos interesan las bases? Bueno, las bases nos interesan porque justo como pasó en R y en Rn, hay muchas cosas que en lugar de probarlas para todos los abiertos, es suficiente si se prueban para los básicos. Y normalmente las bases se buscan de forma que sean más manejables, ¿no? Por ejemplo, en el caso de R, pues es más fácil cuando estamos demostrando cosas y así, pues es más fácil trabajar con un intervalo específico que trabajar con un abierto, o sea, que trabajar con un abierto arbitrario, que sabemos que es una unión de no sé cuántos intervalos y estar ahí pues escribiendo la unión de los intervalos y hay que meter índices y hay que trabajar un poco más. Ajá. Entonces, normalmente cuando queremos checar algo para abiertos, es suficiente checarlo en los básicos y pues justo también la idea es trabajar con bases que sean que esas bases tengan sus abiertos pues, más fáciles de manejar que toda la colección de abiertos, ¿no? Que Tau completa. Ujú. Ok, pues vamos a ver rápido una caracterización. Bueno, aquí antes una observación, y la observación es que Tau misma es una base, ¿no? Entonces, ¿Y pues, Tau es la pues, base más grande? ujú, sí, vamos a ponerle aquí, es la más grande. Sí, entonces, pues cualquier espacio topológico va a tener una base, pues al menos tiene a la tau completa. Puede ser que tenga una mejor, ¿no? Una, pues, más reducida. Mm, Ahorita vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, a ver, ¿cuál se les ocurriría que pudiera ser una base para la topología discreta, la topología donde todo es abierto? Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que quitar el vacío? ¿Por qué A no puede ser un conjunto vacío en la definición de abierto? No, de base, perdón. Porque ¿cómo La harías que definición un de de base. bolitas fuera vacío? Sí, Ujú. Sí, o sea, así está la definición. De hecho, sí podríamos ponerlo así, ¿no? Que, o sea, si no quisiéramos agarrar un A que no sea vacío, pues agarraríamos al B' vacío, ¿verdad? Y pues sí, el vacío es la unión de una cantidad, de cero cosas. Ujú. Eh, o sí, simplemente poner vacíos, ¿no? Así que creo que por eso me pregunté, dije, capaz que hay algo que yo no entiendo que por lo que lo quita, ¿no? ajá, sí, pues a lo mejor a algunas personas no les gusta tanto ese tipo de argumentos, pero sí, sí lo podríamos hacer así. Aunque pues normalmente así ponen la definición. Pero sí, como dices, no habría problema eh, en incluir al vacío, ¿verdad? Porque, claro, si agarramos a B' vacío, pues sí se va a cumplir que el vacío es la unión de B', ¿verdad?
que es como lo que mencionábamos, que es como el vacío es la unión de 0 abiertos o de 0 básicos, ¿no? Justo otra vez es esta idea. Pero sí, pues muchas veces los autores de los libros le dan la vuelta a esas cosas para no meterse mucho en eso. Los subconjuntos de abiertos no necesariamente son abiertos. No, ¿verdad? Por ejemplo, en R, nosotros podemos pintar un intervalo. Pones un cerrado. Y ese intervalo abierto tiene, por ejemplo, puede ser un punto, un conjunto que tenga un punto, pues este no es abierto. Podemos encontrar aquí un intervalo cerrado. Este tampoco es abierto. Y por ejemplo, otro subconjunto que tiene este intervalo abierto es los racionales del intervalo, ¿no? Porque bueno, en este caso el punto sí es cerrado y el intervalo cerrado también es cerrado. Pero también aquí este intervalo tiene a este conjunto que no es ni abierto ni cerrado. Entonces no, los subconjuntos de abiertos no necesariamente son abiertos. ¿Sale? Y lo mismo con cerrados, ¿no? Porque si nosotros nos agarramos un intervalo cerrado, pues podemos meter aquí un intervalito abierto. Entonces, pues ese intervalito abierto no es cerrado. Y también podemos agarrarnos este conjunto a todos los racionales. Bueno, aquí habría que cambiar el intervalo. Podemos agarrarnos el conjunto de los racionales que están en este intervalo. Y este conjunto no es ni abierto ni cerrado, ¿verdad? Entonces, pues, si un conjunto es cerrado, tampoco podemos garantizar que sus subconjuntos sean cerrados. Ok, entonces ahora regresamos. ¿A alguien se le ocurre cuál podría ser una base para el espacio discreto? Entonces, pues nos agarramos a X con la topología discreta. No sé, creo que los unitarios, ¿no? Sí, entonces, pues si agarramos a B igual a todos los singulares, esta es una base. Pues para el espacio, ¿no? Entonces, recuerden que a un conjunto nosotros le podemos definir diferentes topologías, ¿no? En particular, sobre cualquier conjunto podemos definir la topología discreta y la indiscreta, y puede que haya muchas más. Entonces, pues acuérdense, siempre un espacio topológico se compone de dos cosas, el conjunto y también la topología. Entonces, pues a veces es necesario especificar en qué topología estamos trabajando. Entonces, bueno, en este caso, estamos diciendo que la colección de los unitarios es una base para la topología discreta. Entonces vamos a ponerlo así completo. Ok, entonces, bueno, siguiendo nuestra definición, pues tendríamos que revisar que todos los subconjuntos de X, porque acuérdense, en esa topología todos los subconjuntos de X son abiertos. Entonces tendríamos que ver que todos los subconjuntos de X se pueden ver como unión de singulares, ¿no? Entonces, pues agarramos Y, contenido en X, y pues nos damos cuenta que Y lo podemos ver como la unión pues de todos los singulares. Y bueno, aquí lo agarramos no vacío para seguir con la definición. Y les digo, entonces a Y lo podemos ver como la unión de todos sus elementos, ¿verdad? Y ya tendríamos a Y escrito como unión de básicos. ¿Sí? ¿Sí se entiende, chicos? ¿Está claro o tienen alguna duda? Está claro, maestro. Muy bien. Entonces, pues justo esa es la idea, ¿no? La idea de los básicos es que son como, pues, una cantidad más pequeña de abiertos y que
pues es suficiente entender esos abiertos para saber lo que pasa en la topología. Pues esos abiertos ya determinan todo lo que puede pasar. Y entonces cuando trabajemos con algunas cosas, en lugar de tener que demostrarlo para todos los abiertos o usar todos los abiertos, pues a lo mejor podemos encontrar una colección de abiertos que sean más manejables, ¿no? O más fáciles de usar. Bien, entonces pues ahora vamos a ver una observación, que es una caracterización de ser una base. Entonces, pues, ves una base para un espacio. Y solo sí, para todo abierto y para todo punto en el abierto, pues existe un básico. Tal que pues X está en el básico y este básico se queda contenido en A. Entonces otra vez es ese dibujito que teníamos, ¿no? Entonces, pues vamos a decir que si tenemos una base, entonces, ¿sí se acuerdan ustedes que nosotros dijimos que algo va a ser un abierto? Sí, solo sí, para cada punto existe otro abierto que tiene ese punto y se queda contenido en A. ¿Sí se acuerdan? Fue lo último que demostramos ayer. Sí. Entonces, esto lo que nos dice es que no es necesario, bueno, que es suficiente con encontrar un básico. Entonces, pues si tenemos abiertos, para cada punto siempre vamos a encontrar un básico que tiene ese punto y que no se sale de A. Ok, entonces vamos a escribirlo, ¿no? También es muy sencillo, pero esto nos ayuda a ir madurando y a ir pues apropiándonos de estas definiciones, porque si bien las definiciones no son muy complicadas, pues uno siempre tiene que trabajar bastante las definiciones para poder apreciar realmente lo que nos dicen. Una pregunta, en el dibujo, ¿cuál sería la B? Bueno, la base, o no se aprecia la Este base. es el BX. Ok. Este es el elemento de la base y pues, o sea, este fue para este X, si agarras un Y, pues va a tener su BY, que va a ser un básico. Y si agarras por aquí un Z, pues este va a tener su BZ. ¿Y cuál es el chiste de los Bs? Pues que son elementos de la base y que no se salen de A. Muy bien, entonces vamos a demostrar esto. Les digo, es importante ir apropiándonos de las definiciones, ¿sí? Entonces, pues vamos a suponer que B es una base para el espacio y vamos a demostrar esto, que para cada A abierto y para cada punto, pues podemos encontrar un básico que tiene al punto y que no se sale de A. Ok, entonces pues sean A abierto y un X en A. A ver, déjenme ver el chat. Sí, los B sub X son los básicos. Son los elementos de la base. Y justo, o sea, justo por eso es la palabra, ¿no? Los básicos, o sea, son como pues sí, ¿no? Los básicos, los abiertos como más simples y que los otros abiertos pues van a ser uniones de estos, ¿no? De la misma forma como en R, pues los abiertos más simples son los intervalos abiertos, ¿no? No es posible encontrar otros abiertos más simples que esos, ¿sí? Ok, entonces pues agarramos un abierto y agarramos un punto en el abierto. Ajá, y nosotros tenemos que demostrar esto, que hay un básico que tiene a X y que se queda contenido en A. Entonces, pues, como B es base, pues va a existir una familia de básicos. Tal que A es la unión de esa familia de básicos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Sí.
Sí, vamos bien. Perfecto. Entonces ahora, pues como X está en A, pues X está en la unión, ¿no? En la unión de B'. Ujú. Y si X está en una unión, significa que X está en alguno de los uniendos, ¿verdad? Por definición de unión. Sí. Ujú. Entonces así, pues existe un elemento de B', al cual vamos a llamar B sub X. Tal que X está en B sub X. Ujú. Y bueno, pues obviamente B sub X va a estar contenido en la unión de todos los B's de B', que es igual a A. Ujú. Y pues ya encontramos lo que queríamos. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Maestra, una pregunta. ¿Esos B de X tienen que ser únicos para cada elemento de X de A o pudiera ser que un X y un Y estuvieran en el mismo B? Sí puede ser que un X y un Y estén en el mismo. Por ejemplo, miren, aquí en el dibujito que pusimos, este abierto rojo tiene a X, pero pues tiene a muchos, ¿no? Tiene muchas cosas cerca de X. Entonces, en particular, este abierto rojo, pues nos podría servir para todos los puntos que estén adentro de él. ¿Sí? Entonces, y bueno, también se puede agarrar bueno, va a haber veces que se pueda agarrar los diferentes, pero no tienen que ser diferentes, podría ser el mismo. Ok, gracias. De nada. Ok, entonces ya demostramos la ida, vamos por el regreso. Ujú. Entonces, pues ahora suponemos esto, ¿no? Que para cualquiera A y para cualquier punto en A, pues va a haber un básico tal que tiene al punto X y no se sale de A y nosotros queremos ver que B es una base para un espacio, para el espacio. Ujú. Ajá, entonces, ¿quién me recuerda la definición de base? ¿Qué es lo que tenemos que probar aquí? Que para cualquier conjunto en la topología podemos verlo como unión de un subconjunto de la base. Ujú, sí, ¿verdad? Entonces, pues sea A un abierto que no es vacío. Y nosotros queremos demostrar que A es la unión de básicos, la unión de elementos de B. Ujú. Ok, entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues nosotros sabemos que, a ver, entonces pues sabemos que para todo X en A, pues existe un Bx en B, tal que X está en su respectivo Bx y este Bx pues se queda contenido en A. Ujú. Así, pues podemos ver a A como la unión de todos los Bx con X en A. ¿Sí? Sí, ¿Para todos está claro esta igualdad o quieren que la revisemos? Creo que está bien, pero yo digo que no está de más revisarla por si acaso. Claro, ok. Entonces recuerden, ¿cómo demostramos una igualdad de conjuntos? Pues hay que ver las dos contenciones, ¿verdad? Entonces hay que ver que A está contenido en la unión de los Bx y que la unión de los Bx está contenido en A. Ajá. Entonces, ¿por qué A está contenido en la unión de los Bx? Bueno, nosotros aquí dijimos que, déjenme resaltarlo. Em, que cuando pongo el resaltador ya no veo dónde está mi cursor. Aquí sí se ve un poco más. Ujú. Entonces nosotros aquí dijimos que para cualquier X en A, pues hay un Bx tal que X está en el respectivo Bx, ¿sí? Entonces es por eso que A está contenido en la unión de los Bx, ¿sí? Porque cada X está en su respectivo Bx y pues esta es la unión de los Bx, ¿sí? ¿Está bien, chicos? Sí. Ajá. Entonces ahora, ¿por qué decimos que la unión de los Bx está contenido en A? Bueno, pues aquí al final dijimos que cada Bx está contenido en A.
Entonces, si tenemos muchas cosas contenidas en A, al unirlas, pues sigue estando dentro de A, ¿verdad? No hay forma de que se salgan de A. A ver, dice Mario, esto es como la definición de abierto en RN, donde un abierto se define con bolas contenidas en ese conjunto, ¿no? Sí, justo esa es la idea, ¿no? Es lo que estábamos diciendo que la base justo está inspirada en la relación que tienen las bolas de RN con los abiertos, ¿no? Que cuando demostramos algo en RN, no nos agarramos abiertos cualquiera, porque entonces tendremos que escribir ese abierto como unión de bolas y puede ser que esa unión sea infinita y entonces hay que trabajar un poco más. No es necesario, porque las bolas ya tienen toda la información de la topología, entonces siempre trabajamos solo con las bolas. Entonces, de manera análoga, las bases son colecciones de abiertos que ya tienen toda la información de nuestra topología, entonces va a ser suficiente trabajar con una base. A veces no va a ser necesario probar cosas sobre todos los abiertos. Ajá. Entonces, ¿sí está clara, chicos, la igualdad? Sí, Ok, entonces, pues vamos a seguir viendo propiedades de las bases. Muy bien, está claro. Ay, me quita el resaltador. Una pregunta, a mí no me queda tan clara la de A contenido en la unión. O sea, la otra sí me quedó clara, pero la otra no. Ok, entonces mira, aquí en la parte que resalté de color naranja, pues tenemos que para cualquier punto de A, entonces a ver, otra vez hacemos el dibujito. Para cualquier punto de A hay un Bx que tiene a X y que se queda contenido en A. ¿Sí? Entonces cada X está en su Bx, ¿sí? Es decir, cada punto de A está en Bx y pues ese Bx está contenido en la unión de todos los Bx. Así que cada punto en A está en la unión de todos los Bx. ¿Sí? Oh, ya caché. Gracias. Ok. Muy bien, entonces otra vez, pues si tenemos un espacio topológico, y pues una base. Entonces tenemos dos propiedades. La primera propiedad, pues X, lo vamos a poder ver como la unión de todos los básicos. Y la segunda está interesante. Si tenemos dos básicos y un punto en la intersección de ellos, perdón, aquí no es Gary Goller, aquí son los básicos. Entonces vamos a poder encontrar un básico más chiquito que tiene al punto y que está en la intersección. No sé si se acuerdan, pero justo eso pasaba en RN, ¿no? Perdón, aquí es B3. ¿Sí se acuerdan que eso pasaba en RN? Que X está en B3 y este está contenido en B1 intersección B2. Entonces, ¿cómo se vería el dibujo de la segunda propiedad? Pues así, ¿no? O sea, si tenemos un B1 y tenemos un B2 y tenemos un punto en la intersección de ambos, siempre vamos a poder encontrar un abiertito aquí, un básico, no solo un abierto, sino un básico B3 que tiene el punto X y que se queda contenido en la intersección.
Ujú. Ok, ¿cómo se les ocurriría probar la primera parte? Como B es base, ¿puedo expresar a X como unión de básicos? Ujú, muy bien. Entonces, ajá. Como B es base y X es abierto, pues existe una B' contenido en B, tal que X es la unión de esta B', ¿no? Ujú. Además, pues nosotros sabemos que como B' está contenido en B, pues la unión de B' va a estar contenido en la unión de B. Ajá. Ok, pero además, pues nosotros sabemos que B está contenido en tau. Entonces, esto está contenido en la unión de tau. Ujú. Y la unión de tau sí ya sabemos que es todo X, ¿verdad? Sí. Entonces, por lo tanto, X es igual a la unión de B. Ujú. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Sí, maestra, todo bien. Ok. Entonces, esta es la primera parte. Ahora la segunda parte. Ujú. Entonces, pues tenemos B1 y B2 básicos. Y tenemos un X en B1 intersectado con B2. Ok, entonces como B1 y B2 son básicos, en particular son abiertos, ¿verdad? Y entonces la intersección de dos abiertos, ¿qué es? ¿Será un cerrado? Es abierto. Es abierto, ¿verdad? Intersección de dos abiertos es abierto. Entonces, a ver, como B1 y B2, pues son abiertos. B1 intersección B2 sigue siendo un abierto, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues tenemos que X está en B1 intersección B2, que es abierto. Ujú. Entonces, por lo que probamos antes, pues va a existir un Bx en la base, tal que pues X está en Bx y el Bx no se sale del abierto. Ujú. Entonces, pues simplemente hacemos B3 igual a este Bx y pues ya tenemos lo que queríamos, ¿verdad? Lo que queríamos probar. ¿Sí? ¿Sí se entiende, chicos? Sí. Muy bien. A ver, déjenme ver el chat. Ok, bueno, entonces